Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Piscis. Bueno, mi queridísimo Piscis, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo. Pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Piscis. Ya sabes que a lo largo del vídeo te voy a dar unos mensajes que me gusta que tengas en cuenta, Piscis. Vamos a comenzar. ¿Cómo está la situación laboral? Pues hay alguien que está muy pendiente tuyo, Piscis. Debes de tener cuidado en este caso. Piscis, que estáis trabajando. Mucho ojo con ciertas personas que están pendientes porque les gustaría a lo mejor ese puesto que tú tienes para un familiar. Piscis, que no estáis trabajando, no me está saliendo un contrato. Ahora mismo, a día de hoy, no me sale un contrato. Sí me sale la posibilidad de estar al lado de alguien cercano a ti y generar dinero. Piscis, que tenéis un negocio. Hay alguien muy cercano a vosotros que os está desviando la vista para otro sitio para hacer lo que tenga que hacer esta persona. Piscis, esta persona es muy cercana a ti. Debes de tener cuidado. Y esto que está haciendo esta persona, pues te podría decir que lo que está haciendo es mirar mucho, observar mucho, como para luego realizar algo por su cuenta competente contigo, o compitiendo contigo en este caso. Vamos a continuar. Continuamos, Piscis, con la economía. Tu economía, Piscis. Eso que estabas esperando se va a dar la firma ya. Sale ya, Piscis. Eso sale ya. Vale, sale clarísimo. Algo que te pertenecía de hace tiempo llega a tu vida. Ya sea herencia, ya sea préstamo, ya sea ayuda, ya sea lo que sea, llega a tu vida, Piscis. Buen momento para vender, Piscis. Muy buen momento. Vamos a continuar. Continuamos con lo que más nos gusta y os gusta. El tema sentimental. Comenzamos con los Piscis que estáis solteros. Vamos a ver, Piscis, solteros. Esta persona, ¿qué pasa? Que mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Mira, Piscis, yo en un principio estoy viendo aquí una persona que yo lo veo como que ha sido una persona que os ha liberado de ciertas cosas de vuestra vida, de cosas que necesitabais liberaros, pero a la hora de la verdad, a la hora de iniciar una relación estable, pues esta persona os deja esperando, ¿no? Eso es lo que yo veo aquí. ¿Tendrás oportunidad de conocer otras personas? Por supuesto que sí. Lo que más veo aquí son comunicaciones con otras personas, Piscis. Comunicaciones, porque en cierto modo yo no os veo avance por vuestra parte o dar un paso más en estas comunicaciones, porque en cierto modo os veo esperando algo o a alguien. Vamos a ver qué más. Ya sabéis que las energías cambian, Piscis, que igual estáis ahora así y mañana no estáis así. Y dejáis de esperar, y más en este caso que está todo en vuestra mano, de seguir o no seguir esperando. Vamos a continuar, Piscis, que estáis solteros.
Piscis, que estáis soltero, esa persona con la cual tuvisteis comunicación en su momento, aquí habla de la otra persona que ha salido antes, va y viene en tu vida, se aleja, regresa y así continuamente, hasta que llegue el momento, Piscis, en el que tú hagas ciertos cambios o se den ciertos cambios en tu vida que tienen que ver mucho con lo laboral o algo así. Cuando llegue ese momento es cuando llegará verdaderamente una persona importante. Ahora bien, Piscis, yo a esta persona importante que veo, te puedo decir que veo a esa persona más entregado o entregada que a ti. O sea, que tú en todo momento, aunque conozcas a esta persona, Piscis, no lo vas a vivir intensamente. O por lo menos así lo veo yo, Piscis. No te veo viviendo esta historia intensamente. Vamos a ver qué más. Porque tú no quieres tampoco, ¿eh? O bueno, a lo mejor porque no te atrae del todo, o porque tiene algo que no te termina de cuadrar, o no sé. Cuestiones así, Piscis, pero no te veo entregado. Esta persona importante en tu vida, que dicen las cartas que tú no te entregarás por muchas cuestiones, pero también no te entregarás, Piscis, porque tú tendrás tu vista puesta en otra persona en este caso. ¿Esta otra persona te ofrece a ti una estabilidad, Piscis? Eso es lo que tú tendrás que ver en ese momento, porque eres tú el que tendrás que decidir en ese momento. A día de hoy no te veo en relación estable, a día de hoy. Pero ya sabes que esto puede cambiar, Piscis. Oportunidad la vas a tener, decisión vas a tener que tomar, pero ya depende de ti lo que tú quieras. Vamos a seguir, Piscis, que estáis solteros. ¿Ves? Aquí salen personas importantes en tu vida, personas que vienen a quedarse en tu vida, pero aquí salen tus dudas, Piscis, y salen clarísimamente. Estas son tus dudas. Y tú eres el que decidirá estar aquí o allí. Y sale clarísimo, Piscis. Pero todo esto se verá cambiado ante esta persona importante que yo he visto aquí en un principio. Todo esto se verá cambiado por otra persona, sale clarísimamente. Así que ahí es cosa tuya, Piscis. Tú decides cuando llegue el momento. Vamos a continuar con los Piscis que estáis casados en convivencia y los que estáis de novios. Piscis que estáis solteros, no te me vayas porque sabes que te voy a dar un mensaje especial relacionado con el amor. Piscis, casados en convivencia y novios. Hay un poquito de asfixia aquí en la relación, pero no me preocupa tampoco porque es un sentimiento de asfixia que va y viene, ¿no? Que no es tan peligroso, ¿no? Como el sentirse atrapado en una historia que no avance. No es algo tan peligroso. Bien, yo sí digo que hay que modificar ciertas maneras de ser, sí. Que porque uno de los dos puede cansarse de la relación, puede cansarse y puede comenzar a mirar hacia otros lados. Vamos a continuar. Y es cierto que veo a uno de los dos esperando cambios, también lo digo, ¿eh? Como que espera ese cambio, como pensando entre sí mismo, bueno, vamos a ver si esto cambia. Si no cambia ya vemos qué giro le damos a esto. Casados en convivencia y novios. Yo también tengo que decir, Piscis,
que se está esperando algo para tomar decisiones en lo sentimental o en la relación. Y creo, bueno, posiblemente se espere este cambio. Pero bueno, aquí se está cambiando esto, ¿eh? Se está cambiando, se está esperando esto. Esperar algo para avanzar o tomar otro camino. Y ahí te digo que sale clarísimamente, Piscis. Sale clarísimamente. Veo muchos de vosotros, Piscis, que también se avecinan otros cambios en vuestra vida, otros cambios que pueden generar cierta inestabilidad porque son cambios que no esperáis, ¿bien? Alrededor vuestro, y puedes pensar mucho. Se puede pensar mucho en qué pasa aquí, por qué este alejamiento emocional. ¿Por qué este alejamiento? ¿Por qué te veo raro? ¿Por qué te veo rara? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, uno aquí dicen que no se está preparado para este tipo de cambios. O sea, vienen tan sorprendentes que no se está preparado y podemos actuar de manera errónea en este caso. Bien, vamos a ver qué más. Hay algo oculto en esta relación, pero no voy a decir que son terceras personas porque yo no lo he visto así, Piscis. Pero sí que hay algo oculto, un sentimiento que se oculta o algo por el estilo. Vamos a ver qué más. Lo que se está esperando para decidir es una estabilidad. Lo que realmente se está esperando es una estabilidad. Ya me da igual sea una estabilidad en el trabajo, sea una estabilidad emocional, sea una estabilidad en la pareja, sea una estabilidad en lo que sea. Lo que se está esperando es una estabilidad. Y si no llega a esa estabilidad, en un futuro sí es cierto que esta relación podría peligrar bastante. Y también hay cosas que nos está confundiendo un poquito lo que es en la relación, ¿eh? ¿Piscis? Vamos a continuar, un momentito, Piscis. Continuamos. Piscis, casados en convivencia y novios. Tienes que darle tiempo a ciertas cuestiones, Piscis, no te adelantes a acontecimientos, encuentra la calma, muy importante. La relación todavía no está en el momento de decir, está segura la relación. En esta vida no hay nada seguro, lo único que tenemos seguro en esta vida es que estamos aquí de paso. Entonces no des por seguro de que haga lo que haga, mi relación es segura y vamos a aguantar lo que tengamos que aguantar. No, Piscis. Bien, entonces no te adelantes a ciertos acontecimientos, Piscis, también te lo digo, y no des por hecho nada todavía. ¿Hay sentimientos aún? Sí. ¿Hay situaciones que se pueden arreglar en esta relación? Por supuesto que sí, porque hay sentimientos todavía. Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis, ahora sí con ese mensaje especial del amor. No tengas miedo a encontrar el amor. ¿Por qué tienes miedo a encontrar el amor? ¿Por qué tienes miedo a enamorarte? ¿Tienes miedo al engaño después? La vida está llena de engaños. Engaños los podemos percibir por muchas partes, Piscis. Así que, Piscis, te diría que no tuvieras miedo. Vamos a continuar, continuamos con la salud, Piscis. Piscis, tu salud, no te me vayas, Piscis, que te voy a dar otro mensaje.
Piscis, ten mucho cuidado con las fuertes, digamos, como caídas emocionales, ¿no? Como esos fuertes altibajos emocionales son los que más le debes de prestar atención. Préstale atención también a tus riñones. Piscis, vamos a continuar. Continuamos ahora sí con ese mensaje. Mantente concentrado en lo que quieres. Mira al universo y ponte tú mismo tus metas y tus propósitos. Piscis. Te voy a dar un número, el número 25 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje espiritual maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Piscis, te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.